Finalmente pudieron llegar mis padres. Me da gusto tenerlos acá y mi esposita. Mi mamá Beatriz, mi papá Gabriel nos están visitando de Idaho y han estado con nosotros unas 2 semanitas, ya se regresan a casa el lunes y ha sido una bendición tenerlos por acá. Hermanos, saben que para mí, de veras que el tener un grupo hispano en esta iglesia es de bastante gozo. El Señor nos llamó al ministerio en el 98 con el grupo hispano, con la congregación latina, allá abajo en California, un poco más abajo de esta área, ¿verdad? Y pues en realidad, cuando me dijeron que había un grupito hispano aquí, me dio muchísimo gusto porque mis primeros 5 años del pastoreado fue en una congregación hispana y me enseñaron bastante el español, aunque en la casa en realidad fue en donde aprendí español por mi padre, que insistía que se decía así y no ansina. Y pues me daba mis coscorrones mi papá para poder hablar el español correctamente, pero esos primeros 5 años, ¿cómo fueron de escuela para mí? Y pues es un gozo, hermanos, estar con ustedes sabiendo que tenemos un grupo hispano aquí en Antioch. Y estoy esperando con mucho gozo y ganas poderles conocer a cada uno de ustedes en sus hogares. Me gusta comer enchiladitas y arepas y popusas y de todo, hermanos. Entonces, a ver cuándo nos juntamos a comer juntos, a conocernos más de cerca y poder avanzar en todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Saben que yo necesito predicar, terminar y correr hacia arriba. Entonces, sin continuar más, ¿por qué no oramos por un momento y entramos en la palabra esta mañana? Señor, qué gozo estar con mi familia de habla hispana esta mañana. Obviamente, Señor, tú has llamado a este grupo de hermanos a congregarse, a llevar a cabo esta obra con la comunidad hispana, oh Dios. Te doy gracias por el apoyo que la iglesia americana le da a este grupito y rogamos, Señor, que en los meses que vienen y años que vienen, tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, oh Dios, para saber cómo unirnos, cómo trabajar de tal manera que tú puedas ser glorificado y tu obra pueda ser avanzada en esta área, oh Dios. Bendícenos ahora con tu Espíritu, Señor, al abrir tu santo libro y tratar de no solamente entender con la mente, pero ser tocados y transformados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Por los que no sepan, mi esposita Raquel, ella está embarazada y estamos esperando un baby. Y en noviembre tendremos nuestro varoncito. Entonces les pedimos que, stand up for a minute, baby doll. Les pedimos que, esta es mi esposita Raquel, y esperamos que todo salga bien. Nos han dicho que todo está bien hasta ahora. Entonces, oren por nosotros, hermanos. Y voy a pedirles que tengan sus Biblias. Hay algunas referencias, yo no traigo la mía, todos mis textos ya están aquí en mis notas. Entonces voy a pedirle a algunos, cuando esté en la predicación, que me ayuden para leerlos en español, los versículos. No son muchos. El título del sermón, Librados mientras morimos. Saben ustedes que habían pasado como unos 3 años y medio ahí en Jerusalén, después de la muerte de Jesús. Y es cuando llegamos nosotros al escenario que vamos a estar estudiando ahora. Allí vemos a Saulo de Tarso muy agitado, enfurecido contra este grupo de personas llamados El Camino, los primeros cristianos, y estaba él detrás de la persecución. Y es muy interesante porque cuando tú lees un poquito ahí en Hechos acerca de este diácono, Esteban,
Dice la Escritura que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, con milagros y con la palabra de Dios. Era un hombre fuerte en las Escrituras. Entonces vemos que claramente Esteban era una persona que tenía influencia por su entrega a Dios en ese tiempo. Por lo tanto, los líderes de aquel entonces, como suele ser, ¿verdad? Los líderes de movimientos siempre son, como decimos, son el ayo, ¿verdad? Son el target. Y en esta ocasión es lo que estamos viendo aquí. El Sanedrín conseguir a Esteban y lo traen para hacerle preguntas acerca de todo este revoltijo en las palabras del Sanedrín que están haciendo ahí en Israel, en Jerusalén, porque para este tiempo, 3 años y medio, hermanos, saben que se han entregado miles de personas a Cristo, después de que Cristo resucitó, ¿no? A través de la predicación de los apóstoles, el Espíritu Santo había ya sido derramado entre ellos, sobre ellos, y cuando nosotros llegamos a la historia, ahí en Hechos 7, muy interesante porque cuando se le pide a Esteban un recuento de lo que está haciendo y sus razones por lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace Esteban? Cuando usted va a la historia y en Hechos 7, versículos 52 en adelante, básicamente lo que hace Esteban, usted puede leerlo, yo se lo voy a básicamente contar aquí. Esteban le empieza a dar un historial y empieza a contarle a los líderes del Sanedrín la historia de la intervención de Dios en el pueblo de Israel desde cuando Abraham es llamado a salir de la tierra de Ur hasta cuando se está construyendo el templo de Salomón. Y en eso que está contándoles a Esteban es muy interesante porque cuando llegamos al versículo 53, ¿alguien me podría ayudar en el versículo 53? Tú lo tienes, Carlos. ¿Por qué no lees el versículo 53 en voz alta? En adelante. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sigue. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Ok, por un momento para allí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este hombre y otros apóstoles están predicando el evangelio de tal manera que hay miles de judíos que están aceptando a Cristo. Y esto es un problema para el Sanedrín en aquel entonces. Y en vez de Esteban ponerse a pelear con el Sanedrín, ¿qué es lo que hace Esteban? Esteban empieza a contarles la historia de Israel y él se une, como quien dice, a esa historia y les deja saber: hey, soy yo uno de ustedes. Dios nos ha guiado de esta manera por cientos y cientos de años. Sigue ahora en el versículo 55, brother. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí? Sigue adelante. Y dijo: he aquí veo, okay. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, este escenario, gracias, lo hemos visto varias veces en la historia de las Escrituras y hoy en nuestro día. Mientras Esteban moría por los que lo estaban ejecutando, Esteban pedía perdón por ellos. El doctor Keener, hermanos,
dice que era común que los mártires en aquel entonces, cuando estaban siendo quemados o lo que fuera, que gritaran por justicia, que se hiciera justicia, ¿no? Por su inocencia. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en la vida de Esteban, en las palabras de Esteban, no en realidad pedir justicia, sino que Esteban está pensando en la misericordia, en el bienestar de aquellos que están tomando su vida. Eso fue una escena inusual, rara, especialmente para los griegos de aquel entonces. Y saben, hermanos, que yo diría que no solamente antes, pero aún en nuestros días. Por ejemplo, se cuenta la historia, si usted escuchó algún día en 1974 de Chris Carrier. Este jovencito a los 10 años en Florida. Salió de la escuela temprano ese día para llegar a la casa el último día en diciembre, antes de las vacaciones de diciembre. Un hombre lo tomó, lo llevó a su RV. ¿Cómo se dice RV en español? Esas motorhome. ¿Cómo se dice motorhome? Bueno, ustedes entienden motorhome. Sí, ¿no? Lo metió a su motorhome con un pico de hielo. Le empezó a dar en el pecho y en el estómago. Lo llevó a los swamps de Florida, lo aventó al agua y le dio un balazo en el témpano izquierdo y salió el balazo por el témpano derecho. 6 horas después, este jovencito Chris se despertó, llegó a la calle, lo vio una familia, lo llevó al hospital y vivió Chris Carrier. Unos años después, la policía que se hizo cargo de este caso le dejó saber a Chris que el señor McAllister, quien había causado este crimen, estaba por morir en sus últimos días. Y le dijo el policía a Chris: ve y déjale saber lo que de veras piensas. Ahora es tu momento, Chris. Chris hizo más que eso, hermanos. Llegó Chris al hospital en donde estaba ese señor McAllister y empezó a explicarle que no tenía nada contra él. Empezó a explicarle que él lo perdonaba de todo corazón. A los días murió el señor McAllister. Lo interesante de la historia, después le cuento un poco más, se hicieron amigos por algunos meses antes de que él murió. Historias como esta, hermano, y la de Esteban, a través de la historia, nos hacen recordar de cosas muy, muy importantes. Quiero hacer unas preguntas cruciales. ¿Por qué está Esteban pensando en el bienestar de aquellos que lo están apedreando, hermanos? ¿Por qué Esteban está pensando de cómo puede bendecir a esas personas que lo están matando? ¿Por qué Esteban piensa de esta manera? Casi todos los comentaristas sobre este pasaje están de acuerdo que Esteban estaba siguiendo en los pasos de Jesús, ¿no? Y no tienen que buscar esta referencia, es muy común, se encuentra en Lucas 23:34, a donde Jesús, cuando se encontraba en la cruz, ¿se acuerdan, hermanos, que Jesús dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Esteban también, me imagino que él estaba familiarizado con las palabras en Lucas capítulo 6, y a este versículo sí quiero invitarlos. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28.
Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Usted me ayuda, hermana, a leer esos versículos. Muchas gracias. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Gracias, hermana. Por lo tanto, les hago la pregunta otra vez, hermanos. ¿Por qué es que Esteban estaba pensando en el bienestar de aquellos que estaban quitándole la vida? ¿Por qué es que Esteban estaba pensando en bendecir a aquellos que estaban apedreándolo? La pregunta es muy importante y crucial. ¿Por qué Esteban estaba pensando en el bienestar? Hermanos, sus ojos de Esteban estaban en Jesús, hermanos. La visión de Esteban era Jesús. Es imposible mientras nuestra visión está en Cristo, imposible, hermanos, que nosotros, o en nosotros más bien dicho, exista hostilidad, exista, ¿cómo se dicen? Grudges. Rencores es la palabra. Es imposible que mientras mi vista está en Cristo, existan rencores, odio hacia otros. Imposible. Cuando nuestros ojos están en Cristo, queridos, el Señor milagrosamente suaviza el corazón humano, que es imposible humanamente entenderlo. Y es lo que estaba pasando con Esteban. No pensando por justicia, sino pensando en la salvación de aquellos que lo estaban matando. Yo propongo, hermanos queridos, que cada vez que vemos este tipo de crimen, y en la vida de Esteban, por ejemplo, cada vez que nosotros vemos ese tipo de perdón, usted puede saber y tener la certeza que la influencia viene del cielo, hermanos queridos. Viene del cielo, indudablemente. ¿Usted sabía que científicamente este asunto del perdón se ha descubierto cómo nos afecta, hermanos? Aún físicamente. Muy interesante. Se hizo un estudio en donde se le pidió a personas, les iban a medir las glándulas por donde sudan, la presión, ¿cómo se dice? Heart rate, el ritmo cardíaco. Iban a medir estas cosas mientras se recordaban personas que les habían hecho un daño. ¿Okay? Y cada vez que ellos rumiaban, ¿verdad? O se recordaban de este dolor, de estas ofensas, ¿qué cree que ocurría? Siempre. La presión alta subía, el ritmo cardíaco subía y empezaban a sudar.
Cada vez. Y sabe, le pidieron a estas personas que estaban haciendo este examen, este test, que pensaran y se esforzaran en darles perdón a estas personas que les habían ofendido y que pensaran en empatía y compasión hacia ellas. Mientras los estaban midiendo todavía, fisiológicamente, ¿qué cree que ocurría con la presión y con el ritmo cardíaco y con el sudor? Disminuía, bajaba y se calmaba el corazón y paraban de sudar. ¿Por qué es que hay una relación tan íntima entre el perdón y los efectos secundarios de salud? ¿Por qué? Dice el estudio que el dejar ir esta hostilidad, el dejar y el soltar estos remordimientos, nos hace libre de las consecuencias negativas en nuestro físico. Imagínense, lo que nosotros pensamos, y esto se ha concluido, hermanos, en muchos estudios, he leído algunos libros en esto, y últimamente es claro que lo que tú y yo pensamos se convierte, como dicen los científicos, en biología. O sea, que lo que nosotros estamos pensando se convierte en estrés, que después se convierte en diabetes, en cáncer, y la lista sigue y sigue y se hace más larga. Simplemente en lo que está ocurriendo entre mis dos orejas. Increíble. Y no solamente el estrés, aunque el estrés es incluido. Ahorita le voy a mencionar y mostrar cómo no solamente es el estrés, sino que particularmente el no perdonar, cómo nos afecta nuestra salud negativamente. Se hizo otro estudio pensando y buscando otros efectos, ¿verdad? Si se podrían encontrar otros efectos negativos. Y dice aquí el estudio, no solamente hay aquí un link, no solamente hay una asociación en el corazón que corre más rápido y en la presión que sube, sino que cuando estudiaron esto más a fondo, hermanos, descubrieron que el sistema inmunológico se compromises, ¿cómo se dice? Se compromete, es afectado negativamente el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es aquel sistema que nos ayuda a mantenernos saludables, ¿correcto? Y cuando nosotros mantenemos esos remordimientos, ese odio, esa hostilidad hacia otras personas mes tras mes, año tras año, eventualmente hasta nuestras células, dice el estudio, que pelean contra la enfermedad, se enferman. Hermanos, han ligado este asunto del no perdonar a todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Yo conozco, cuando yo era jovencito, yo crecí alrededor de cierto personaje. Es una historia verídica. Y esta persona, desde que yo tengo memoria, siempre se quejaba de problemas de estómago. Siempre con problemas o dolores de cabeza. Llevaban a esta persona por años a los diferentes especialistas, neurólogos, corazones, doctores de cardíacos, ¿no? Del corazón, todo tipo de doctores. ¿Qué cree que le encontraron?
Bueno, por años nada. Y lo que encontraron finalmente fueron otros problemas como resultado de tanto odio. Y yo conozco esta historia de cerquitas. Este pobre personaje nunca pudo perdonar a aquel que la traicionó. El no perdonar, hermanos, te acaba tarde o temprano. Cuando usted estudia este asunto del perdón, yo titulé el sermón como, hermanos, librados mientras morimos. ¿Qué es esto, verdad? Aquí vemos a Esteban que físicamente está muriendo. Pero mientras él está muriendo físicamente, él es libre, hermanos. Él es libre. Y un día Esteban vivirá eternamente. Porque en sí, en realidad, todos morimos, ¿sí o no, hermanos, de algo? Y lo que vemos en las Escrituras es que Dios, como anhela, que nosotros, en vez de que nosotros muramos en nuestros pecados, ¿cómo anhela Dios que nosotros moramos a nuestro egoísmo, a nuestro yo? Esteban estaba tan acostumbrado a tener su visión en Jesús, hermanos, que cuando llegó él ante su vida físicamente, cuando él llegó ante la muerte físicamente, era un efecto secundario, natural para él dar su vida para Cristo Jesús. Porque él ya había estado practicando el enfocarse en Jesús y morir al egoísmo de la carne. Que lo hizo estar listo para vivir la eternidad con Jesús. Todos moriremos de algo. El anhelo de Dios es que muramos a los sentimientos egoístas de la carne. De otra forma se puede entender esto. No lo tiene que buscar, después lo puede usted ver, pero un texto sencillo, lindo, corto. En esencia, hermanos, Esteban estaba él viviendo lo que vemos en 1 de Juan 5:12, a donde dice allí el apóstol San Juan, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida, ¿no? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y por eso es que para Esteban no era difícil pensar en el bienestar de otros, porque Esteban tenía al Hijo, hermanos. No queremos la habilidad que tenía Esteban, hermanos. No queremos nosotros la habilidad que Dios le dio a Esteban para poder perdonar a aquellos que profundamente nos han herido. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste lastimado? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste sobre la circunstancia? ¿Te estará comiendo eso todavía por dentro? En la Segunda Guerra Mundial se cuenta la historia verídica de Corrie ten Boom. Una señora de, ¿cómo se dice esto en español? The Netherlands. Acá arriba de Europa. Era de Amsterdam, de los Netherlands.
Sí, no Nueva Zelanda, pero ya. Y ella era una escritora y también hacía y arreglaba relojes que aprendió de su papá. Era cristiana. Y vivieron ellos en el tiempo cuando los nazis, Hitler y los nazis llegaron ahí a su país de ella y empezaron a llevarse a los judíos que estaban viviendo entre ellos. Y la familia de Corrie ten Boom empezó a esconder muchos judíos para salvar la vida de ellos. Hoy en día los judíos la ven a ella como una sierva justa, le dicen los judíos a aquellas personas que dieron sus propias vidas para salvar a aquellos en la guerra, ¿verdad? Entonces Corrie y su familia eran personas dedicadas a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en 1942, en medio de la guerra, un poquito antes de que terminó la guerra, en realidad, ella se encuentra en una fila porque los mandaron finalmente todos también a las cámaras de gas por haber estado ayudando a los judíos. Y se encuentra Corrie ten Boom en fila, haciendo fila para entrar a su destrucción. Y su hermana y ella están paradas juntas y están caminando hacia la cámara de gas. Y de repente viene un soldado y toma a Corrie del brazo y se agarra de su hermana Corrie. Y el soldado la arranca fuertemente de los brazos de su hermana, se la lleva ya a un cuarto y sexualmente abusa de ella a cambio de darle su libertad y la deja ir. Cuando termina la guerra, Corrie ten Boom empezó a dar seminarios para perdonar, para saber cómo perdonar. Había un odio tremendo, hermanos, contra los alemanes. Y entre ellos, muchos que seguían a Jesús. No podían entender esto. Y después de unos años de haber enseñado a mucha gente cómo perdonar, está Corrie ten Boom terminando su charla, está recogiendo su cuaderno. Ella a su espalda está hacia el auditorio en donde ella dio esa plática esa noche. Cuando de repente ella se da vuelta para ya salir del auditorio y le toca ver un señor viejito, una barba blanca, un poco agachado, caminando bien despacito. Le dice el Señor: he estado escuchando tus temas de cómo perdonar. Son muy lindos. Sabes, Corrie, tengo algo que confesarte. ¿Te acuerdas aquel día en 1942 cuando tú fuiste arrancada de la línea y de los brazos de tu hermana? ¿Te acuerdas de aquel soldado que abusó sexualmente de ti? Yo soy ese soldado. Y le salían las lágrimas a este señor. Y cuando tú lees el libro de Corrie ten Boom y explica esta historia, esta parte, esta sección en su vida, dice que era como una eternidad para ella. Mientras ella veía a este hombre, se recordaba no solamente de lo que ella sufrió con este hombre, pero las miles de vidas que se perdieron en la guerra. Y aquí está uno de estos soldados enfrente de ella pidiéndole perdón y está pensando ella, y todo eso está ocurriendo en segundos, hermanos, ¿ok? Aquí está el hombre, le está pidiendo perdón y dice ella que en un momento se le hacía imposible extender la mano y darle perdón.
Y le venían a su mente todos los diferentes conceptos y parábolas de Jesús y textos de la Biblia que hablaban de perdón. Y en ese momento dice la historia de Corrie ten Boom que le extiende la mano y luego de repente en realidad le extiende los brazos y lo abraza al hombre y se ponen a llorar como dos niños. Y le dice ella a él: si Cristo me ha perdonado a mí mis pecados, yo también te perdono a ti. Lloraban los dos como dos niños. Hermanos, el perdón en Cristo es posible, hermanos. No importa qué tan profundo y qué tan terrible haya sido la ofensa o cuántos años hayan pasado, en Cristo se puede perdonar, hermanos. Se puede. Y saben, hermanos, el perdón no solamente es de simplemente olvidarse de lo que pasó y seguir adelante. El perdón verdadero, como dice el doctor Worthington, ha estudiado acerca del perdón más de 10 años. Y él en su laboratorio científico, en los diferentes proyectos científicos que él hace sobre el perdón para tratar de entenderlo mejor, él dice: el perdón verdadero va más allá que simplemente olvidarte de lo que te ocurrió. Es ofrecer algo al que te ofende, es ofrecer algo positivo, es ofrecerle empatía, es ofrecerle compasión y comprensión. Eso es perdón, hermanos. Tendría que decir que después de estudiar un poquito este asunto del perdón, escuche bien lo que le voy a mencionar. Sin perdonar a otros, sin poder perdonar, sin perdonar a otros, es imposible, hermanos, experimentar una renovación verdadera y genuina de corazón con Cristo. Es imposible. Mire lo que Jesús le contesta a Pedro. ¿Me puedes ayudar con este pasaje, Carlos? Mateo 18, 21 al 22. Si tienen su Biblia, hermanos, los invito a que vayan a Mateo. Mateo 18, 21 al 22. Ok, en voz alta. ¿Qué dice Mateo 18, 21 al 22? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, Carlos. ¿Sabía usted que era común en aquellos entonces, entre los judíos, que perdonar 3 veces era muy misericordioso y el que se perdonara 4 veces era bastante misericordioso? Entonces, cuando Pedro viene y le dice a Jesús: oiga, Jesús, ¿qué tal 7 veces? Pedro está pensando: esto es bastante, ¿no? Esto es bastante. ¿De acuerdo a la costumbre en aquel día? Y Jesús le dice a Pedro: tienes mucho que aprender, Pedro. No 7, mijo. 70 veces 7. Hermanos, el no perdonar a otros es como un cáncer que nos come por dentro. Y lo opuesto es lo mismo también. Cuando aprendemos a perdonar por la gracia de Dios, hay salud, hermanos. Hay salud hasta físicamente. Aquí se hizo otro estudio.
Y básicamente, hermanos, lo que encontraron en este estudio era algo que esperaban, ¿verdad? Que las personas con mucho estrés por muchos años en su vida afectaba la mente, ¿no?, en diferentes formas. Pero lo que no esperaban en este examen era de que las personas que tenían el mismo tipo de estrés por décadas, si estas mismas personas sabían cómo perdonar, en ellos no se veían ninguno de los efectos negativos de aquellas personas que también tenían el mismo estrés, pero no sabían perdonar. Básicamente, su salud no era impactada negativamente. El asunto de no perdonar o perdón es crucial, hermanos. Crucial en todo aspecto de la vida. Usted se puede dar cuenta por qué Cristo nos pide que perdonamos, hermanos. Dios entiende qué tan destructivo es no perdonar. Emocionalmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Yo quisiera esta mañana ir ya terminando y decir lo siguiente. ¿Por qué somos afectados en todas áreas de nuestra vida cuando no perdonamos año tras año? ¿Por qué nos afecta tanto eso? Yo sugiero esta mañana, hermanos, que la razón es porque en cierto aspecto nosotros somos creados a la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo es la imagen de Dios? La imagen de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La primera familia que nosotros vemos en la historia humana es la familia divina, Dios. Y esa familia es una familia que trabaja unida, hermanos. Y cuando nosotros como seres humanos nos salimos de ese orden que Dios ha creado para nosotros y no somos uno, nosotros empezamos a decaer emocional, físicamente, socialmente, espiritualmente. El orden de Dios es que seamos uno, familia. Yo anhelo que este grupito podamos llegar al punto que seamos uno, como nunca se ha visto en la historia de este grupo hispano. Para que cuando la gente venga a visitarnos, ellos puedan entender y ver cosas que no han visto antes. Y puedan ser atraídos al Dios Todopoderoso, hermanos. Porque usted y yo sabemos que el perdón en sí, en realidad, es un milagro de Dios. El perdón es un milagro de Dios. Y por eso que esta mañana yo los dejo con lo siguiente. Cristo te invita en este momento ¿habrá alguien en tu vida que no has podido perdonar? El Espíritu Santo habla a tu corazón en este momento. Y allí en el silencio de tu mente, tu corazón con Cristo, en estos momentos, ¿será que ha pasado demasiado tiempo con ese rencor dentro de ti? Hermano, yo te invito en el nombre de Jesús a que tú puedas hacer lo que hizo Esteban. Esteban se había acostumbrado a mantener su vista, su mirada, sus pensamientos en Cristo, hermanos. Que cuando llegó el momento de dar su vida por Jesús, fue natural. Cuando tú y mi vista
están en el Mesías, el Dios Todopoderoso, hermanos, podremos perdonar hasta el peor ofensor por la gracia de Dios. ¿Qué dices tú esta mañana? Padre bueno que moras en los cielos, Señor, estamos meditando sobre esta historia de este hombre Esteban, este diácono, lleno del Espíritu Santo. Padre, cada uno de nosotros aquí somos confrontados con esta realidad. ¿Perdonamos o no perdonamos? Y en el nombre de Cristo, Señor, yo quisiera pedirte que tú toques, oh Dios, cada corazón en esta congregación. Tú sabes, en los recesos más profundos de nuestro ser, cómo a veces nos cuesta, Señor, perdonar. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús, te pido que nos recuerdes a todos que en ti, oh Dios, todo es posible. Que nos recuerdes que mientras nuestra mirada está en ti, oh Dios, así como tú nos has perdonado, podremos perdonar a los que nos ofenden. Y aún no solamente olvidar, pero tenerles compasión, Señor. Ayúdanos a ver al prójimo como tú nos ves a nosotros, oh Dios. Con esa compasión, empatía, entendimiento. Que a través de esa compasión poderosa, aún a nuestros ofensores, podamos tocarles para que tú puedas transformar las vidas de ellos mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto. Voy a salir, pueden terminar aquí su servicio y yo voy a salir hacia arriba. Bendiciones.